Muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Estela Torres, que me encomendaron coordinar esta mesa sobre integración terapéutica, intervenciones complementarias con evidencia en medicina interna. Me acompañan el doctor Luis Servín y el doctor Víctor Ortiz. Bienvenidos a los disertantes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con el primer tema, que es inflamación sistémica de bajo grado y su relación con enfermedades metabólicas, de la evidencia molecular a la aplicación clínica. Esta disertación está a cargo del doctor Pablo Peña, que es médico, máster en microbiota humana, director médico de Masquelier Medicina Integrativa y autor del libro Microbiota, el nuevo órgano. Doctor Peña, bienvenido, muchas gracias. Gracias, doctora, muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar un poco este tema. Le agradezco a todo el comité organizador la invitación. Un gusto compartir con ustedes este tema tan interesante de la inflamación sistémica de bajo grado, un concepto nuevo para la medicina. Y este es nuestro orden del día, nuestra agenda. Vamos a hablar un poco de la inflamación, del concepto de la inflamación sistémica de bajo grado, de los PAMP y DAMP, de la interfaz biológica y conclusiones. Empecemos con el concepto. Todos como médicos tenemos contacto con la inflamación. Calor, rubor, dolor y tumefacción. Esa es la inflamación. Perdemos la capacidad de mover, del movimiento, se pone rojo, se hincha y duele. Pero esa es la inflamación aguda, es la inflamación que tratamos. Y en un estudio, que les voy a mostrar enseguida, publicado en la revista Nature, dice: la inflamación es un proceso conservado evolutivamente, que es la activación de células inmunes y no inmunes que protegen al huésped de bacterias, virus, toxinas e infecciones y eliminan patógenos. Esa es la inflamación, pero este gráfico no tiene una cita abajo, porque no quería que tenga. ¿Qué le parece esto? Cuando yo, hace más de 15 años, leí sobre esto, escuché sobre esto, dije, wow, la inflamación viene antes de muchas enfermedades. La inflamación, primero un tejido se inflama y después viene un cáncer, o un infarto, o Alzheimer y Parkinson, enfermedades, atopía o asma, artritis, enfermedades autoinmunes, neurológicas y diabetes. Entonces, la inflamación es la antesala de estas enfermedades. A mí me transformó la cabeza esto. Entonces entendamos lo que es la inflamación sistémica de bajo grado. Y este es el estudio publicado en la revista Nature en el año 2019, ahí con la pandemia a puertas, diciembre de 2019, por todo este equipo: David Furman, profesor mío, Pedro Carrera Bastos, portugués, un profesor que suelo dar clases con él y me enseña esto, de hecho, Alessio Fasano, un gastroenterólogo de Harvard, después le vamos a mostrar un estudio de él, y toda esta gente de diferentes partes de Europa, España, Italia, Suiza. Inflamación crónica en la etiología de la enfermedad a lo largo de la vida. Esto es uno de los estudios más leídos en los últimos tiempos en la revista Nature, y dice: si bien el aumento de la inflamación es crucial para la supervivencia nuestra tras una lesión física o una infección, investigaciones recientes han revelado que ciertos factores sociales, ambientales y de estilo de vida pueden promover una inflamación crónica sistémica. ¿Se me escucha bien? ¿Se entiende bien? Y acá le tenemos a un gráfico de ese estudio donde muestra infecciones crónicas. Qué importante es también ver la boca del paciente. No somos odontólogos, pero abramos la boca y miremosle los dientes. Yo me sorprendo cuando veo dientes a veces. Caries tremenda, un foco infeccioso, inflamatorio, crónico. La inactividad física, yo creo que no nos movemos. La obesidad, la grasa, la disbiosis, les puedo explicar mejor el concepto de disbiosis. La dieta occidental, nuestro patrón de alimentación occidental. Paraguay está comiendo mal, América está comiendo mal. El estrés, los disturbios de sueño
y los xenobióticos, xeno extraño, bióticos a la vida. Los químicos que andan por ahí, la FDA ahora está retirando los compuestos de colorantes de petróleo. ¿Se enteraron de eso? El 22 de abril sacó un comunicado para que el Estados Unidos no coma más petróleo. Porque Donald Trump junto con Robert Kennedy Jr. dice Europa tiene menos químicos en sus alimentos que nosotros. Esos son xenobióticos. Entonces todo esto produce inflamación y esa inflamación tiene relación en este engranaje con diabetes tipo 2, con hígado graso no alcohólico, era antes, ahora es la... ¿me ayudan? Enfermedad metabólica, enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, osteoporosis, sarcopenia. Qué grave es perder músculo. Perder músculo es igual a envejecer. El órgano antienvejecimiento por excelencia es nuestro músculo y la inmunosenescencia, envejecer patológicamente. Tenemos que romper mucho paradigma de nuestra mente como que envejecer hay que enfermarse. No, envejecer es envejecer sanos. Entonces ahí en el Journal of Internal Medicine, en el año 2010, ya un estudio antiguo, habla de esa regulación energética de la inflamación y habla de que los leucocitos para producir proteínas, inmunoglobulinas necesitan una cantidad de energía. Cuando hay una inflamación pueden necesitar más energía proveniente de glucosa, glutamina, cuerpos cetónicos y ácidos grasos. Entonces, en ese estudio habla de que el cuerpo envía señales de activación inmunitaria, solicita combustibles, que es la reacción de solicitud de energía al cuerpo, y entonces una persona inflamada no llega con anorexia, con déficit de vitamina D, esperen un poco, perdón, dislipidemia, depósitos de grasa en el tejido inflamado, hipoandrogenemia, hipercortisolemia, hipertensión, anemia. O sea, yo puedo ver un poco el hierro, la ferritina, puedo ver la vitamina D, puedo ver la insulina, la glicemia, el índice OMA de pacientes, unir con la clínica y decir, este paciente está inflamado. No hay un marcador hoy en día, pero es una forma. Un paciente que viene cansado, que vive cansado. ¿Qué le decimos al paciente que vive cansado, que dice estoy agotado, me despierto cansado? El estrés. El estrés es culpable de todo. Puede haber algo más. Fuhrman dice, el mismo autor del estudio anterior, uno de los descubrimientos médicos más importantes en las últimas 2 décadas ha sido que el sistema inmune y su proceso inflamatorio están implicados no solo en pocos trastornos selectos, sino en una amplia variedad de problemas de salud mental y física que dominan la morbilidad y la mortalidad. La neuroinflamación, ¿ya escucharon hablar? Neuroinflamación, inflamación cerebral. Entonces la depresión hoy en día se está tratando como un trastorno inflamatorio también. Los psiquiatras deben ver la depresión y deben ver el cuerpo, deben ver el estado inflamatorio, deben ver el intestino de esa persona. Nuevamente esto que ya les mostré. Y en este estudio habla de que los cambios de la respuesta inflamatoria de corta o larga duración pueden causar ruptura de esa tolerancia. Yo siempre digo, nosotros necesitamos un sistema inmune tolerogénico. ¿Están casados? Bueno, ¿cómo tiene que ser con su señora y su señora con ustedes? Tolerogénicos. Así tiene que ser el sistema inmune con nosotros. Porque el sistema inmune no reconoce una proteína, ataca y hay una celiaquía, ¿verdad? Entonces se pierde la tolerancia inmunitaria y conduce a alteraciones importantes en todos los tejidos y órganos. Así como la fisiología normal aumenta el riesgo de varias enfermedades no transmisibles. Inflamación, PAMP y DAMP. Entonces, en el mismo estudio que les mostré, de Pedro Carrera Bastos y todo este equipo, hablaban de que los desencadenantes de la aguda son los PAMP y los DAMP, y la crónica son más DAMP. Son patrones moleculares asociados a patógenos PAMP y a daño el DAMP. ¿Qué se daña? Puede dañarse un tejido. Entonces, la duración de la aguda suele ser corta plazo, la crónica es persistente, no hay resolución. Cuando viene un paciente frente mío, yo le digo, vamos a llevarte a la resolución de la inflamación. ¿Le gusta el término? Resolución de la inflamación. Yo te voy a sacar del estado inflamatorio para que tengas más energía, para que te paren de las articulaciones, para que te despiertes con fuerza, para que vayas tan mejor de cuerpo. Magnitud, alto grado, baja calidad. Resultados, curación, eliminación, daños colaterales. Relacionado con la edad, no. Esto sí, porque existe el inflammaging. ¿Conocen la inflamación asociada
a la edad, a medida que cumplimos años nos inflamamos, biomarcadores interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, entre otros PCR, no hay biomarcadores estándares. Nosotros vemos un poco la ferritina, la insulina, la glicemia, el OMA, ¿verdad? Y en este otro estudio, que no está la cita, disculpen, dice patologías relacionadas, colitis, peritonitis, SIRS, y en las inflamaciones de bajo grado, dislipidemia, aterogénesis, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión. ¿Qué le parece? Esto es nuevo, gente. Yo siempre digo, yo doy charlas y el propósito de mi vida hoy en día es que esto conozca a todo el país, para empezar. Por eso estoy contento y le agradezco la invitación. Y esto es nuevo, y recibimos en la clínica, yo soy director de una clínica con un equipo de médicos, recibimos 1000 pacientes por mes, 800, y nadie le dijo que estaba inflamado. Mitocondria e inflamación, acá quiero unir un poco a las charlas que vienen, y la mitocondria puede estar inflamada, nuestra organela, que tiene una doble capa, se puede romper esa doble capa y tiene formilpéptidos, succinatos, pedazos de ARN, estereooxidativo, radicales libres, cardiolipinas y hasta el ATP puede generar un estímulo del inflamasoma de NF-kappa beta y quimiotaxis de neutrófilos y puede inflamarnos. Eso es lo que se llama DAMP. Eso es el DAMP. Miren la mitocondria rompiéndose y esos pedacitos llamando, activando caspasas y activando señales de inflamación. Interesantísimo. La dicapa de la mitocondria. Y acá le tienen una bacteria, la Escherichia coli. Tiene un lipopolisacaridio, lipograsa, poli mucho, sacaridio, carbohidratos. Es una molécula que tiene este flagelo que se desprende y eso es un PAM, patrón molecular asociado a patógenos, que bien está relacionado con yo soy malo para meter nombres nuevos en mi cabeza, enfermedad por hígado graso metabólico. O hígado graso no alcohólico, que se decía antes, pero no alcohólico. La Escherichia coli, ¿por qué sobrecrece en mi intestino? Porque yo como monótono, porque yo como exceso de un alimento, porque yo no tengo variedad o diversidad. ¿Cuántas personas con hígado graso y dicen, yo no sé por qué si yo no como grasa, lo te dicen primero, y todo el día comen exceso de carbohidratos? El paraguayito, ¿qué tal le comes, hermano? Y ahí viene la microbiota. La microbiota es algo que a mí me apasiona, porque esto cambió mi forma de ver la salud. Y son virus, bacterias, hongo y parásitos. Esta diapositiva me prestó un microbiólogo, Bruno Silverheld. Va a estar el 29 de junio en Paraguay, en el Hotel Triumph. En Villamorra va a estar dando una charla sobre Akkermansia y la microbiota. Bruno Silverheld, microbiólogo de la USPI, es nuestro miembro de honor de la Sociedad Paraguaya de Microbiotas, Probióticos y Prebióticos. Y Joshua Lederberger, el que acuñó el término microbiota en Science, ¿en qué año? En el año 2000 nomás. O sea, esto es nuevo. No se preocupen si no conocen todavía, estos temas son nuevos y vamos a ir conociendo a poco. Pero la microbiota son 3 millones o 10 millones de genes bacterianos. Una Escherichia coli tiene 8.000 genes, una Helicobacter pylori tiene 4.000, interactuando con 23.000 genes humanos. 23.000 genes tenemos nosotros. Somos una superunidad metabólica. Y decía María Clara Arrieta, ella es puertorriqueña pero está en Canadá, Calgary, la universidad, decía, la fisiología humana no es solamente humana, o sea, eso que estudiamos en el Guyton, humano, ahora hay un desafío más, microbiano. Y yo no metabolizo, yo tengo 63 genes para metabolizar carbohidratos, y un lactobacillus puede tener 600 genes, y ellos nos ayudan a metabolizar a nosotros nuestras fibras. Y ahí está la revista Nature hablando de nuestro otro genoma y de nuestros compañeros de viaje, porque ellos están en nosotros, ven la cara de esta persona lleno de bacterias. ¿Cuál es el paradigma que tenemos nosotros? Ay, la bacteria es lo peor del mundo, ¿verdad? Bacteria, antibiótico. Hoy en día se habla de un estado de homeostasia. Nosotros tenemos que estar en equilibrio. Este es el genoma humano que se descubrió antes, 23.000 genes, 24, 26. Y para cerrar un poco, tengo todavía 6 minutos, inflamaciones e interfaz biológica. Ahí está este estudio publicado en FMIL Research en el año 2020. Un solo autor, es un metaanálisis, Alessio Fasano. Alessio Fasano es el que más investigó celiaquía, uno de los que más investiga hoy en día en el mundo, el gluten y el Lucky Gut. Lucky Gut no es un diagnóstico, no es un síndrome, es como un estornudo. ¿Qué pasa si entra una partícula de polvo? ¡Achí! Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Se está creyendo, se está estudiando. La doctora Maya también nos va a hablar más de esto después.
Pero Alessio Fasano es el director del Centro de Investigaciones de la Mucosa del Massachusetts Boston Children's Hospital, dependiente de la Universidad de Harvard. Gastroenterólogo muy reconocido a nivel mundial. Y dice él, actualmente hay una epidemia de enfermedades inflamatorias. Nuestro estilo de vida, el medio ambiente, dice que somos demasiado limpios y hay un sistema inmune hiperbeligerante. Todos atacamos, alérgico a todos. Jean-Francois Bach, un inmunólogo francés, ya en New England Journal of Medicine en el 2002 decía, esto aprendí con Francisco Warner, un español, ¿verdad? Estuve hace poco con él, le adoro a él. Él estimuló los estudios científicos que hicimos en Paraguay de la microbiota, porque me dijo en los Estados Unidos una vez, todo muy lindo con la microbiota, pero no tienen estudios. Hoy tenemos 3 en Paraguay. Entonces, hepatitis, sarampión, tuberculosis, varicela, todo eso bajó, según este estudio, del año 1950 al 2000. Pero subieron el asma, la diabetes tipo 1, esclerosis múltiples, enfermedades de Crohn, enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, y uno que a mí me duele mucho, el trastorno del espectro autista. 1 de cada 3 niños van a nacer TEA. ¿Qué está pasando? Dice él. Y durante la última década nomás, hay muchas publicaciones que hablan del microbioma, la proteómica, la genética, y esa interacción que se da mucho en el tracto gastrointestinal. No solo ahí, se da en la vagina, en la piel, se da en los bronquios, pero el de mayor tamaño es el tracto gastrointestinal. Pueden influir en el microbioma y en el sistema inmune, dice él. Dice, esa idea de que un gen, una proteína, una enfermedad, no es así. No, un gen, una proteína, una enfermedad. Hay muchos factores. Vivimos en una interacción regulada física y mecánicamente por una interfaz biológica que tiene 8 a 9 metros, que es el intestino, con más de 200 metros cuadrados. Esta sala más o menos. Una cancha de tenis, vean la cancha de tenis, eso es nuestro intestino con sus vellosidades, microvellosidades. Entonces esta imagen me mostró mi esposa, que está acá, Andrea, y cuando ella me mostró le dije, qué locura el estudio que me mostraste. Me mandó por WhatsApp, que ahora está de moda eso. Y estos lilas son sus enterocitos, sus enteroendocrinas, sus células de Paneth, de Grove, todo lo que es la mucosa gástrica. Y acá ven de que hay un normal y fisiológico control de permeabilidad, donde hay una mucosa tolerante, homeostasia, anergia, y están regulados los linfocitos T reguladores, interleuquina 10, factor de crecimiento beta, reguladas las dendríticas, los macrófagos, sistema inmune en homeostasia. Pero acá viene un paraguayito que no come fibras, que todo el día come asado, que todo el día toma cerveza, que no duerme. ¿Qué le va a decir el paraguayito? O la paraguayita, que hace una dieta que solamente come un tipo de nutriente. Vamos a llamarle dieta X, no quiero despertar. Y un ingreso masivo de antígenos de la microbiota y de la dieta. Y eso genera quiebre de la tolerancia, muerte de células T, daño tisular, inflamación crónica, alergias y un círculo vicioso inflamatorio que yo puedo tener 5 años y vivir inflamado. Yo puedo tener 20 años y vivir inflamado. Yo hasta los 26 años tenía rinitis alérgica. Tomaba corticoides, me aplicaba fluticasona, no mejoraba. Mejoré cuando cambié mi forma de vivir, mi alimentación. Todas estas enfermedades, inclusive el envejecimiento patológico, estos son los análisis, estos varios que estudian en ratones, en humanos, más humanos, el TEA, la enfermedad celíaca, la colitis, el glioma, el VIH inclusive, porque de que ingrese un virus depende del ecosistema, la diabetes tipo 1 o 2, esquizofrenia, hígado graso cuando esto era no alcohólico, y también los trastornos depresivos pueden tener relación con ese desequilibrio en la interfaz. ¿Qué les parece? Y conclusiones para terminar, me quedan 2 minutos. Pero ¿le gustó el estudio de Alessio Fasano? Esas conclusiones que saca. Él une genoma, microbioma, sistema inmune, epigenética. Cambios en genes que se expresan. Y las conclusiones son 10 principales causas de muerte según la OMS. Las 10 principales son 7 de 10 causas en el 2019 fueron enfermedades no transmisibles en el mundo. En el año 2000 murieron 2 millones de personas de infarto. Para el año 2019 murieron 9 millones de personas en el mundo. 9 millones. Las principales causas de muerte: cardiopatía isquémica, accidente vascular, enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer relacionado con el cigarrillo. En Paraguay en el año 2017, según datos del ministerio, 29.000 personas murieron en el año 2017. 14.000 eran menores de 70 años. 60, 50, 40, dejaron niños, dejaron jóvenes. Papás, mamás. 6.580 fueron por enfermedades crónicas no transmisibles.
El 44% de las muertes fueron por no transmisibles entre gente que estaba jugando fútbol a los 40, 50 y cayó de un infarto. 160.000 muertes del año 2018 al 17 en el Ministerio de Salud, 67.000 por infarto, 37.000 por cáncer, 22.000 por ACV, 20.000 por diabetes, 146.000 muertes podemos prevenir nosotros, los médicos, trabajando multidisciplinariamente. La globesidad, ayer estaban en identificaciones y pasaban enfrente mío personas y personas decían, hijo, toditos están inflamados, porque así yo ya hago ahora, inflamado, no inflamado. Yo le miro acá, inflamado, no inflamado, inflamado. La globesidad, entonces viene Miguel, con 59 años, tiene 85 kilos, 1,58 mide, índice de 45, su presión 13,9 y dice quiere mejorar su salud. Acude al consultorio. Le pedimos cardiografía Doppler, electrocardiograma, laboratorio. Los estudios de ecografía salen normales, pero su glicemia en 110, glicosilada en 6, colesterol 286. ¿Qué hacemos nosotros? Padre y madre con diabetes y hipertensión. Padre fallece por infarto, madre por ACV. Tenemos que ver eso. Ojo, están en los genes. No fuma, no toma. Y le damos esto. Telmisartán, metformina, rosuvastatina. Y le escribimos abajo, caminar, dieta liviana y abundante líquido. Esto vienen todos los días pacientes así. Terminando ya. ¿Qué le parece? ¿Le parece que está bien esto? Yo confío, me encanta la ciencia. Los estudios respaldan esto y funcionan. Pero a esto tenemos que ponerle 3 hojas por lo menos. Nosotros los médicos no le vamos a dar la nutrición, eso va a ser la nutricionista. Si yo le doy nutrición es un intrusismo de profesiones. Le enviamos multidisciplinariamente a nutrición, pero le damos la fuerza. No es que yo le digo, come nomás lo que quiera, le digo, tenés que mejorar tu nutrición, tenés que aumentar las fibras. Pedro Carrera Bastos mostraba en una clase, inactividad física, inflamación, obesidad, inflamación, dieta occidental, Estados Unidos, inflamación, disbiosis, inflamación, salud oral, inflamación, disrupción circadiana, inflamación, no dormir, contaminantes de tabaco, inflamación. Con todas estas ideas para cambiar, claro, la dieta mediterránea o planeterránea, dicen los italianos, dieta diversa, colorida, aguacate, mamón, mandarina, ensaladas, más de 25 gramos de fibra por día, los MAC, carbohidratos accesibles a la microbiota, los compuestos bioactivos, el resveratrol, la quercetina, la cebolla. Cuidado con la masa, con la grasa, menos grasa y más músculo, conocer un poco la composición corporal, la salud bucal, la gestión del estrés y el ejercicio físico. Es algo que no tenemos todavía en el chip. Es como que, muy difícil esto. Esto es, acá está el American College of Lifestyle Medicine, que hace esto en los Estados Unidos. Sus eventos y sus congresos hacen eso y se centran en esos pilares como para ayudar al paciente y tratar de fondo y de raíz. Nosotros, en más que le retiramos, reparamos, reinoculamos, decimos, porque somos varios profesionales, retirar lo que te hace mal es lo principal. Ignaz Semmelweis empezó a lavar las manos en Viena y los estudiantes que no se lavaban las manos generaban más muertes en los partos. Ignaz Semmelweis fue tratado de loco y ahora todos nos lavamos las manos. Así nomás es la medicina. A veces decimos, ¿qué es lo que dice este? Y después de 10, 20 años, todos hablamos de esto. Eso le pasó a Ignaz. Esto es lo que dice David Sinclair, en su laboratorio está en Harvard, ¿verdad? Dice, queremos envejecer así. Yo no quiero envejecer así. Yo tengo 41 años, cumplí hace poco. Quiero llegar a los 60, pero fuerte, a los 80, fuerte. Tener un envejecimiento successful, ¿verdad? Un envejecimiento bueno y no un envejecimiento inflamatorio. Con eso termino. Este es mi libro, Microbiota, el nuevo órgano, está en todas las librerías del país. Este es nuestro programa de radio, con nuestro amigo, con el doctor Luis, en Ñandutí, ayer estuvo la doctora María, y este es Más que el Leader Play, donde pueden escuchar todas estas cosas en un canal de YouTube. Queremos que todo el mundo sepa, acá está, tenemos cursos, eventos y todo. Le agradezco la atención, la invitación. Muchas gracias, doctor Pablo Ramón Peña Báez. Bueno, a continuación, desde España, nos visita el doctor Luis Rodolfo Collado Yurrutia. Él es médico, especialista en medicina interna, él es máster en pericia sanitaria, director del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, director del Grupo de Investigación Transicional en Microbiota y Salud de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, y él nos va a hablar a continuación sobre la prevención cardiovascular a través de la alimentación y el papel de los lácteos. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme que agradezca al comité organizador y aquí representado por los doctoras y los doctores
por la invitación para poder estar entre ustedes. Supongo que la primera pregunta que ustedes se plantearán, ¿qué hace un internista hablando de la leche en un congreso de medicina interna? A ver, yo no sé si aquí está ocurriendo lo que está ocurriendo en los países europeos, pero en los últimos 10-15 años el consumo de lácteos en la población ha caído por debajo de un 23%. Está en un 21 y pico por ciento la caída del consumo de leche, y sobre todo alegando argumentos tan absurdos como que somos la única especie animal que seguimos tomando leche después de ser bebés. Y yo siempre contesto a esos negacionistas: entonces no coman ustedes verduras porque somos la única especie que cultivamos el campo para tener lechugas y tomates. Bien, la leche se ha demostrado, o voy a intentarles convencer, de que a nivel cardiovascular es uno de los principales alimentos que se pueden tomar en contra de la leyenda negra de que como tienen grasas pueden facilitar el riesgo cardiovascular. En España, y por desgracia creo que en casi todos los países, la principal causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular. En segundo lugar son la patología tumoral y en tercer lugar las enfermedades infecciosas. Esto cambió hace unos 4 años cuando la famosa pandemia, pero bueno, vamos a decir que se han vuelto a los valores normales. Bien. El problema que tenemos en España es que más del 60% de la población tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Y de ese 60%, más del 70% son mayores de 53 años. ¿Vale? Pero aunque el profesor Peña sea asquerosamente joven, y se lo tengo que decir porque estaba esperando a decírselo, el problema que tenemos en España es que más de un 40% de la población situada entre 16 y 35 años tiene ya factores de riesgo cardiovascular. Y un joven con factores de riesgo cardiovascular acabará siendo un paciente cardíaco cuando tenga 50 o 60 años. Y vamos a ver qué es. Yo voy a intentar deshacer la leyenda negra que tiene el consumo de lácteos y luego, bueno, en el turno de preguntas, pues me pongo a su disposición para intentar argumentarlo lo más posible. Primero, estos son los ácidos grasos que tienen los lácteos. Son ácidos grasos, muchos de ellos saturados, pero son ácidos grasos saturados de cadena corta. Eso, si hay algún químico, alguien apasionado por la química y la bioquímica, eso tiene su importancia, como luego veremos. Aparte de eso, tienen también ácidos grasos insaturados, como es el ácido linoleico conjugado, que ya vamos a ver que tiene un factor de prevención contra la ateromatosis. Y es cierto que tienen una cantidad relativamente pequeña, pero que alguien puede considerar importante, de ácidos grasos trans, las famosas grasas trans que tan mala leyenda tienen, y de hecho es cierta, en el mundo sobre todo de la alimentación, el uso de grasas sólidas en contra de aceites como el aceite de oliva. Pero ¿qué ocurre con esas grasas trans de origen animal, las que producen las vacas, respecto a las que produce el ser humano en la industria? Lo más importante es que los ácidos grasos trans, el baxénico y el ruménico, que son producidos, insisto, por los animales, los rumiantes, por las vacas, son ácidos grasos trans que incrementan los niveles del colesterol bueno, del HDL y de la apoproteína 1. Y también contribuyen a la síntesis de más ácido linoleico conjugado, que tiene demostrado, como se puede ver en las referencias bibliográficas, tiene demostrado su poder antiaterogénico, para evitar la formación de placas de ateroma. Y eso, cuando yo le decía antes que eran ácidos importantes, el resaltar que eran de cadena corta, esos ácidos grasos de cadena corta, aunque sean grasas saturadas, no afectan a la elevación de los niveles de colesterol, con lo cual una persona con el colesterol alto podría tomar lácteos sin problema, porque no le van a aumentar por estar tomando esos lácteos. Los triglicéridos que se producen a partir de esos ácidos grasos no sufren resíntesis intestinal, con lo cual no se van a quedar acumulados en el organismo. Y aquellos que podrían ser graves o
peligrosos o perjudiciales para la salud representan menos de un tercio de esos ácidos grasos. Y para que fueran, concretamente esos que ven en la diapositiva, fueran perjudiciales, deberían tomarse en grandísimas cantidades. Con lo cual, de aquí podemos concluir que los ácidos grasos saturados que tiene la leche, en principio, no son malos a nivel cardiovascular. Aparte de esos ácidos grasos, la leche tiene péptidos activos, proteínas con capacidades biológicas, como son las caseínas, que tienen un efecto antihipertensivo, se comportan como si fueran un inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina, con lo cual contribuyen a regular el nivel de hipertensión. Hay otros, como la beta-globulina, que tienen un componente, un efecto micelar que se une al colesterol a nivel intestinal y evita la absorción del colesterol. Con lo cual ahí ya estamos controlando la tensión y reduciendo los niveles de grasas en el organismo. El calcio, como bien saben ustedes, los lácteos es la principal fuente de calcio natural y se caracteriza porque ese calcio tiene una capacidad de aumentar la natriuresis, aumentar la eliminación de sodio por la orina, con lo cual disminuye el sodio que está circulando por la sangre y por lo tanto la volemia y por lo tanto la hipertensión arterial, y tienen también una capacidad de inhibición de la actividad de la paratormona. La paratormona, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, facilita, aparte de a nivel óseo, las consecuencias que tiene, la inhibición de la actividad de la paratormona disminuye el riesgo de fibrosis vascular y por lo tanto de rigidez de los vasos sanguíneos y la aparición de cuadros de hipertensión. La vitamina D, también presente en la leche, los niveles altos de vitamina D van a disminuir la actividad plasmática de la renina, con lo cual todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a bloquear y se va a evitar ese efecto hipertensor de la renina. Disminuyen, al igual que hemos visto con el calcio, la actividad de la paratormona, de la PTH, y con eso vamos a reducir la aparición de hiperparatiroidismo, de fibrosis vascular y de hipertensión miocárdica. Todos esos son factores que agravan o perjudican la salud cardiovascular. A nivel del potasio, el potasio presente en los lácteos se caracteriza también por aumentar la natriuresis, eliminar sodio por orina, disminuir la volemia y disminuir la hipertensión arterial. Y otra actividad curiosa que tienen es que bloquean la bomba sodio-potasio. Saben de cuando estamos estudiando, ya no solo medicina, bioquímica, etcétera, que la bomba sodio-potasio lo que hace es sacar sodio de las células y meter el potasio, ¿vale? Esa es una de las en lo que se basa el uso de digitálicos. Pero aquí lo importante es que el potasio, al bloquear esa bomba, evita que el sodio salga fuera de las células, de todo el organismo, con lo cual reduce los niveles de sodio en sangre. Y volvemos a lo mismo que ya les he dicho antes: si reduce los niveles de sodio en sangre, disminuyes la volemia porque no tiene ese factor de atraer líquidos que tiene el ion sodio, y conseguimos reducir los niveles de tensión arterial. La vitamina D también actúa sobre otro factor de riesgo cardiovascular, que es la diabetes. Es decir, la vitamina D disminuye la resistencia a la insulina, con lo cual disminuye el riesgo de desarrollo de síndrome metabólico y disminuye el riesgo de diabetes. Si disminuimos el riesgo de diabetes, disminuimos el riesgo cardiovascular. La lactosa, el azúcar presente en la leche, que ahora empieza a estar tan de moda el tomar leche sin lactosa. Ahora les contaré, si creo que me va a sobrar tiempo, una anécdota de un estudio que hicimos con una empresa láctea española, la empresa más importante que hay de lácteos en España, que yo les preguntaba, bueno, lo hago ahora para hacer un descanso, les preguntaba: oye, ¿por qué habéis sacado una leche? Ellos tienen leche desnatada y han sacado otra que es leche 0,0. Pero tú ves la composición y la cantidad de grasa es la misma, la desnatada que la 0,0. Son trazas, pero tienen algo mínimo.
Y la directora de marketing me dijo, te lo explico por qué, porque ahora vivimos en la cultura del 00. Ginebra 00, whisky 00, cerveza 00, entonces a la población hay que darle un lácteo 00. Y si te das cuenta, cuesta lo mismo que la otra, pero estamos vendiendo mucho más la leche 00 que la leche desnatada. Y es la misma, dice, simplemente cambiamos el envase. Dice, entonces, claro, nosotros somos empresas y nos tenemos que mover por criterios comerciales. Entonces, hay gente que quiere leche 00 y hay que dársela, aunque realmente la tienen en el mercado desde toda la vida, desde que existe la leche desnatada. ¿Vale? La lactosa, se confunde mucho la intolerancia a los lácteos con la intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa no hay tanta como se dice. Hay gente que en el momento que toma leche y le sienta mal por la causa que sea, como comentaba el doctor Peña, a lo mejor por un problema a nivel de la microbiota intestinal, no la puede digerir bien, pero no porque sea alérgico o de intolerancia a la lactosa, inmediatamente dicen soy alérgico o intolerante a la lactosa. Luego, bueno, ustedes todavía creo que en Paraguay están en otoño, les falta el invierno, pero luego volverá el verano y llegará como en España la operación bikini. Entonces todas las dietas que hay ahora en España hay que tomar leche sin lactosa. ¿Por qué? Para quitarte el azúcar, el supuesto inconveniente que tiene la lactosa como hidrato de carbono. La lactosa, desde el punto de vista cardiovascular, tiene dos grandes ventajas. Tiene un índice glucémico muy bajo, eleva muy poco el nivel de glucosa en sangre. Tiene una baja respuesta insulínica y eso a la larga que ocasiona una disminución del riesgo del desarrollo de diabetes tipo 2 y el riesgo de desarrollo de síndrome metabólico. Si disminuimos esos dos factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, estamos mejorando la población de la salud. Hay estudios, y ahí los tienen y se los puedo enviar al que lo desee, que la ingesta regular y moderada de la ración diaria recomendada de lácteos puede reducir entre un 18 y un 20% el nivel o el riesgo cardiovascular. Ahora, la pregunta del millón es, bien, doctor, usted ha quedado muy bien, nos ha dicho la ración diaria recomendada y eso traducido al castellano, ¿qué significa? La ración diaria recomendada es para escolares o hasta adolescentes, 2 a 3 raciones. En las mujeres 3 o 4, porque yo no sé si aquí en Paraguay pasa, pero en España hay una cosa muy curiosa. No me pregunten por qué, y luego se lo podemos preguntar a la profesora que tenemos aquí de España. A las mujeres les gusta menos la leche que a los hombres. Siempre ponen más problemas a la hora de consumirla. Y es básico que se consuma en las edades jóvenes porque la leche para los huesos es como los ahorros en un banco. Cuanto más dinero metas, más beneficios vas a tener el día de mañana. Bien, saben ustedes perfectamente que cuando se llega a la menopausia se produce la caída de estrógenos e inmediatamente empieza la pérdida de calcio y la aparición de la osteoporosis. Entonces, hay estudios que demuestran que si se aumenta un 10% la masa ósea ideal de una persona, que va en función del peso, estatura, etcétera, puede reducir el riesgo de desarrollo de osteoporosis casi en un 50%. ¿Vale? Entonces, es ideal que la gente joven o de edad adulta joven sigan consumiendo lácteos, insisto, para evitar los problemas óseos. Y las personas mayores también tienen que tener un consumo importante, entre 2 a 4 raciones al día. Ahora, la siguiente pregunta sería, bien, ha quedado usted muy bien, nos ha dicho que tenemos que tomar 3 o 4 raciones, pero ¿qué es una ración de lácteos? ¿A qué corresponde? Bien, una ración de lácteos, por ejemplo, si es de leche, viene a equipararse a un vaso de leche, 250 mililitros o centímetros cúbicos de leche. ¿Qué significa eso? Que un adolescente debería tomar entre 2 o 3 vasos de leche. Yo no les voy a poner a las señoritas aquí presentes que levanten las manos las que tomen un mínimo de 3 vasos de leche al día.
ya no tanto, un mínimo de 2 vasos de leche al día. Hablando de vasos, no de café con leche. Mi señora es de, yo lo tomo de sobra. Ella se mete, como se dice en España, un tanganazo de café y luego le echa 3 gotitas de leche para cortarla. Entonces piensen, insisto, no lo digan públicamente, cuántas consumen diariamente un mínimo de 2 vasos de leche. ¿Vale? Yogures. Una ración sería tomar un botecito de estos de yogur al día. ¿Vale? A lo mejor, a que sea muy reacio a la leche, pues un vaso de leche y un yogur ya tenemos 2 raciones. ¿Vale? El queso, evidentemente, gusta muchas veces más que la leche o el yogur. Yo les doy un consejo si tienen que preparar exámenes o algo. No tomen pastillas para mantenerse despiertos por la noche. Cojan y cómanse una cuñita de queso curado, bien curado, cuanto más curado mejor, y verán cómo se quedan despiertos todas las noches como si se hubieran tomado, y perdón por la expresión, 5 o 6 botellas de Coca-Cola o 2 o 3 anfetaminas. ¿Vale? Porque el queso curado tiene mucha tiamina y la tiamina espabila mucho. Entonces, si cenan un bocadillo de queso curado, no semicurado o fresco, de queso bien, lo que se dice en España el queso manchego curado, eso les va a mantener despiertos toda la noche, de una forma bastante natural. Bueno, y luego ya para ir terminando, pues postres lácteos, helados. Es decir, yo siempre digo en este tipo de charlas que nadie es tonto y nadie sabe, y todos sabemos perfectamente lo que hacemos mal y lo que deberíamos hacer. El problema es que cuesta mucho llevar una vida asquerosamente sana. Como yo le decía a un paciente y por poco me denuncia, dice, ¿y si hago esto voy a vivir más? Digo, no, pero se le va a hacer mucho más largo. ¿Vale? Y las conclusiones son que el consumo habitual de lácteos tiene grandes beneficios, que siguen sin aparecer evidencias contundentes contra el consumo de lácteos. Los estudios por ahí de que si predisponen al cáncer de próstata, etcétera, no están demostrados. Insisto, hay muchos intereses económicos por las dos bandas. Ahora se han puesto muy de moda el tema de lo que se llama las bebidas vegetales, las bebidas de soja, de avena. Todas esas bebidas, el 90% es agua con azúcar y a lo mejor tienen un 2 o como mucho las mejores marcas pueden llegar a un 5% de avena o de almendra o de soja. Lo otro es agua con azúcar. Pero con una buena campaña de marketing lo vende sin problema. Y como, ya para terminar, por el contrario, creo que he intentado y espero haberlo conseguido demostrarles que todos esos argumentos en contra de los lácteos se pueden refutar desde el punto de vista científico. Aquí es donde les quiero pedir disculpas a los que sepan guaraní, porque no sé si lo que he puesto arriba estoy diciendo una grosería o no. Simplemente quería decir que muchas gracias por su atención, creo que pone amigos y compañeros. Pero insisto, eso es la inteligencia artificial, porque el doctor Falcón, que ya se ha ido, me iba a enseñar guaraní, pero todavía no hemos tenido tiempo. ¿Vale? Entonces, pedirle disculpas si dice alguna grosería o no, la intención es que dé las gracias. Y como decía Hipócrates, que saben ustedes que era el maestro, o fue el maestro nuestro, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Rodolfo Collado. Cambú se dice leche en guaraní, cambú. Porque acá en Paraguay la leche también tiene otro sentido a veces. Si uno se va a un estadio de fútbol y pide leche, le pueden dar otra cosa de repente. Sí. Bueno, le damos paso a la doctora Amaya Ortiz. Ella es paraguaya, especialista en medicina interna, especialista en gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva, diplomatura superior en neurogastroenterología y motilidad digestiva. Bueno, ella nos va a hablar a continuación sobre el intestino permeable, mito o realidad. Muy larga esa presentación.
Muchas gracias por la invitación. Voy a copiar acá la posición del doctor, me gustó. Bueno, realmente un gusto hablar con ustedes de este tema tan interesante. Tengo que decir que aprendí muchísimo porque hay un montón de evidencia nueva y voy a tratar de compartir con ustedes un poquito de esto. Les quería mostrar un poco cómo fue evolucionando. Si entramos a buscar permeabilidad intestinal o intestino permeable, en las últimas décadas hay cada vez más investigaciones acerca del tema y esto se traslada tanto a revistas de muy alto impacto, en The Lancet, en publicaciones, ya no anda mi puntero, en publicaciones como por ejemplo Nature Review, y de la parte que me dedico más en GAT y Gastroenterology, en 2024 y 2025. Estas son publicaciones súper recientes de las revistas de mayor impacto del área de gastroenterología, que es a lo que yo más me dedico, ¿verdad? Evidentemente que también, si entramos a buscar en el Instagram, todo es intestino permeable y leaky gut, y un montón de gente culpándole de todos sus males y todas sus molestias al intestino permeable. Entonces es un tema del que realmente vale la pena hablar. En primer lugar, la permeabilidad intestinal en realidad es algo que sabemos hace décadas. Ya en la década de los 70 se empezó inclusive a hacer la investigación propiamente dicha con lo que son las cámaras que medían el gradiente eléctrico a través de la membrana, los estudios experimentales. Y como dijo ya el doctor Peña, es la mayor superficie de contacto con el exterior que tenemos. Ahora, lo que aparece en los últimos años es su papel y su valor en las patologías tanto digestivas como extradigestivas, y parece ser que todavía no le encontramos la vuelta en el sentido de catalogarla como una enfermedad y menos aún todavía en un tratamiento específico. Entonces, para conocer un poquito de permeabilidad intestinal, recordemos la barrera intestinal. La superficie que cubre esta barrera es enorme y en realidad tiene que ser permeable. Si la barrera intestinal no es permeable, entonces no vamos a sobrevivir, no vamos a poder absorber nutrientes ni nada. Pero además también otro concepto muy importante es que esta es el área que tiene que generar la tolerancia. La tolerancia oral es algo fundamental para nuestra vida que va evolucionando con el paso de los años, y si no tuviéramos permeabilidad, evidentemente que esto no iba a poder ocurrir. Otro punto muy importante en lo que respecta a la barrera intestinal que tenemos que mantener es que tiene que ser un equilibrio. O sea, tiene que haber cierta absorción, pero también tiene que tener cierto componente de barrera como tal para no dejar pasar cualquier cosa. Y es una estructura sumamente dinámica. ¿Cómo está conformada esta barrera entonces? Está conformada, el principal elemento probablemente es el elemento mecánico, o sea, el epitelio en sí, ¿sí? Que no son solamente enterocitos. Dentro de ese epitelio tenemos células neuroendocrinas, tenemos células encargadas de secretar sustancias de defensa, como las células de Paneth, tenemos células también de la inmunidad, presentadoras de antígeno inclusive. Por otro lado, tenemos el componente químico, varias sustancias bactericidas sobre todo, secretadas por nuestras mismas defensas, pero también tenemos elementos de la secreción ácida, elementos de la secreción biliar, como los ácidos biliares, que también funcionan como una barrera. La barrera inmunológica, que no voy a profundizar demasiado, también ya se mencionó un poquito en el concepto de lo que es la inflamación de bajo grado, pero tenemos básicamente nuestro sistema inmune en un mayor porcentaje del cuerpo está a nivel digestivo, si juntamos todo el tejido inmune ahí. Y otro punto sumamente importante para valorar la permeabilidad intestinal es la barrera microbiológica, o sea, la microbiota. Es parte de nuestra barrera en realidad. Y estos componentes se interrelacionan entre sí para lograr ese equilibrio del que hablamos. Esa barrera química de la que le hablé inclusive tiene sus variaciones de acuerdo a la zona del intestino que estamos estudiando. Por ejemplo, en el intestino delgado, la capa de moco es una capa sencilla, como se dice. Sin embargo, a nivel del colon, donde tenemos mayor carga bacteriana, tenemos una capa de moco doble y con otra composición química también que nos permite lograr ese equilibrio. Y sí, hay una tolerancia inmunológica, pero tampoco podemos dejar pasar cualquier microorganismo, ¿verdad? El ácido gástrico, los ácidos biliares participan, y sustancias
producidas por células de Paneth, como la lisozima, la defensina. La IgA secretoria juega un papel fundamental también a la hora de evitar el anclaje de bacterias patógenas en nuestro epitelio. La microbiota no solamente de manera directa ejerce su acción a nivel del epitelio intestinal mediante los PAMs que ya se comentaron bastante, que son básicamente los patrones asociados a los patógenos. El lipopolisacárido, LPS, que le van a leer en los artículos, es una sustancia muy investigada en los últimos años dentro de ese concepto de la inflamación de bajo grado. Y muchas enfermedades, por ejemplo, la esteatosis hepática asociada al metabolismo, parece ser que están relacionadas con una activación a través de este lipopolisacárido. Y no solamente se comunica con las células inmunes de la submucosa, sino que también, me salté un poquito, ¿no puedo ir para atrás? Parece que no. Hay ciertos componentes a nivel intestinal, inclusive parece ser que hay cierta regulación para el recambio celular. Ustedes saben que el epitelio intestinal es uno de los tejidos de mayor recambio, 3 a 5 días, y nuestra célula de la cripta está en la superficie y se elimina, ¿verdad? Entonces parece haber una relación no solamente con la inmunidad, sino también con el epitelio mismo. Y voy a entrar a hablar un poquito ahora sí del factor probablemente más determinante de lo que es la permeabilidad intestinal, que es el tema del que vamos a hablar, y básicamente son las uniones intercelulares. Ese epitelio que recubre todo el tubo digestivo y el intestino en sí, tiene que permitir el paso de algunas sustancias, pero no de todas, y eso lo logra a través de varios tipos de uniones intercelulares. En la vista central pueden ver una vista del microscopio confocal, y podemos hacer un esquema. A la derecha pueden ver cómo tenemos de apical a basal las uniones estrechas, que probablemente son las mayores determinantes a la hora de valorar la permeabilidad de ese epitelio. Por debajo están las uniones adherentes y por debajo los demosomas, sobre todo implicados en mantener esa integridad epitelial. Justamente son estas uniones estrechas donde cada vez más se está profundizando la investigación, digamos, para tratar de determinar cuáles son las moléculas, y aparecen las proteínas de la familia de las claudinas. Las claudinas son proteínas transcelulares y probablemente son estas las mayores determinantes a la hora de valorar la permeabilidad de estas uniones. Se ha visto, por ejemplo, que una sobreexpresión de claudina 2 está asociada a una mayor permeabilidad intestinal, probablemente por apertura de esas uniones y que permite, mejor dicho, el paso de sustancias. Otro punto también que tenemos que considerar es el citoesqueleto. Estas proteínas transmembranas se unen al citoesqueleto y gracias a eso forman estas uniones estrechas. Este control no me quiere. Esas uniones estrechas van a determinar el paso de sustancias y de solutos, de macromoléculas, pero también de ciertos componentes bacterianos. Y como les dije, es una regulación dinámica, ¿sí? Van cambiando de acuerdo a la expresión de esas proteínas, de acuerdo a la fosforilación del citoesqueleto, para que ocurra no el paso de sustancias. Y por último, el otro factor, digamos, de la barrera sería el factor inmunológico. La idea no es entrar a profundizar ni marearles con toda esta cascada, pero simplemente quería compartir y mostrarles cómo cada vez más hay evidencia a nivel molecular de qué vías se activan y sobre todo de la relación bidireccional que hay con nuestras defensas, nuestro sistema inmune, la permeabilidad intestinal en sí y la microbiota. Entonces, ahora que más o menos le conocemos a esta barrera, hablemos entonces de disfunción, que es donde está nuestro principal objetivo en lo que es medicina. Nosotros lo que queremos hacer es arreglar al paciente enfermo, generalmente, ¿verdad? Sería bueno hablar entonces de prevención, pero básicamente tenemos muchos pacientes que nos llegan ya con una barrera alterada. Hay mucha investigación en curso. Factores de la dieta, factores relacionados con la genética también, la disbiosis,
elementos como medicaciones, pero también así polución, alcohol, varios elementos pueden alterar la barrera en diferentes puntos, alterando la microbiota, alterando el epitelio en sí y las uniones estrechas, activando la inmunidad porque muchas citocinas proinflamatorias también tienen acción sobre esa presión de ocludinas, por ejemplo. Y esto parece ser que está relacionado con enfermedades no solamente digestivas, sino también hepáticas, autoinmunes, inclusive neurológicas, que hay mucha investigación en curso, ¿verdad? Entonces, varias enfermedades han sido asociadas con una disfunción de esta barrera intestinal. ¿El intestino es permeable? Sí. Ahora, el concepto de intestino hiperpermeable y el concepto de disbiosis hoy se menciona en muchas especialidades y hay que tener en cuenta que muchas veces este concepto, visto como una disfunción, inclusive puede ser beneficiosa. O sea, la permeabilidad intestinal es algo que tiene que existir para que podamos vivir. También hay mucha controversia acerca de la causalidad. Muchos de estos estudios que encuentran, mira un poco, los pacientes con Parkinson tienen un aumento de la permeabilidad intestinal. En realidad no estamos demostrando causalidad todavía. O sea, no sabemos si realmente eso es la causa o no. Y, por último, hay muchas limitaciones para el uso clínico, sobre todo porque no tenemos métodos certeros para medir esta cuestión de la permeabilidad intestinal. Algunas de las enfermedades que se citan asociadas a intestino permeable, yo voy a entrar solamente a hablar de un par de enfermedades del área digestiva, que es lo que yo me dedico y lo que más trabajo. La enfermedad inflamatoria intestinal es una de las más estudiadas dentro de lo que es la disfunción de la barrera intestinal. Evidentemente que si tenemos un paciente que tiene lesiones macroscópicas a nivel intestinal, tiene úlceras, erosiones, un paciente con enfermedad de Crohn o con rectocolitis activa, evidentemente que va a tener una alteración de la barrera, eso es esperable. Pero lo interesante en estos pacientes es que hay varios estudios que demuestran que los pacientes con enfermedad de Crohn, antes de estar en una etapa clínica, antes del diagnóstico certero de enfermedad de Crohn, antes de que veamos esas úlceras en sacabocados muy típicas de la endoscopía, ya tienen alteraciones de la permeabilidad intestinal. E inclusive aparecieron algunos estudios donde valoraron a pacientes familiares de primer grado, de pacientes con enfermedad de Crohn, y también encontraron un aumento de la permeabilidad intestinal. Sabemos si eso es causa, consecuencia o no, pero sí se ha demostrado que en etapas preclínicas ya hay un aumento de la permeabilidad, probablemente por alteraciones en esas uniones estrechas que habíamos mencionado, que dejan pasar algunas sustancias de mayor tamaño de la que deberían. Otra de las enfermedades muy estudiadas, que ya mencionó también el doctor Peña con el doctor Fasano, esta es una publicación de 1997 ya, que apareció en Gastroenterology, que como les dije es una de las publicaciones más importantes de los gastroenterólogos. El doctor Esmecol, que es un uruguayo que ya conoce nuestro país y todo, tiene mucha carrera en enfermedad celíaca, ya demostraban ellos que pacientes celíacos, no solo aquellos en actividad, estos eran pacientes celíacos que estaban en dieta libre de gluten, que estaban en teoría controlados, digamos, de su proceso de base de la enfermedad celíaca como tal, pero tenían un aumento de la permeabilidad ya inclusive con la enfermedad controlada. Enfermedades del eje cerebro-intestino, que es probablemente lo que yo más veo en la práctica clínica, intestino irritable. Tenemos más de 25 estudios publicados que valoran la permeabilidad intestinal en pacientes con intestino irritable. Prácticamente todos lo hacen mediante el cálculo de la eliminación urinaria de algunos solutos orales. Se hace un cálculo para valorar eso, vamos a hablar también un poquito de eso. Y si miramos toda la evidencia, entre 2 y 62% de los pacientes con intestino irritable tenían un aumento de la permeabilidad versus 0 al 15% de los controles. Ahora, vuelvo a mencionar que esto no nos dice tampoco causalidad, pero sí parece ser que hay una alteración de la permeabilidad en estos pacientes. En dispepsia funcional también todavía hay resultados contradictorios, hay menos investigaciones aún, pero sí sabemos en este grupo en particular de pacientes que el infiltrado duodenal de eosinófilos y de mastocitos parece estar aumentado y quizá tenga cierta significancia en lo que es la fisiopatología de la enfermedad. No voy a entrar a profundizar tampoco en la fisiopatología porque esto sería para otra charla, pero como les dije, hay hoy un eje descrito, el eje hígado-intestino,
y mucho de esto está modulado por la acción de metabolitos de la microbiota y también de moléculas de la microbiota como el lipopolisacárido, que generan un estado proinflamatorio a nivel de la circulación portal, y eso parece tener cierta acción para la progresión de la enfermedad hepática asociada al síndrome metabólico, que inclusive puede llegar a una cirrosis. Bueno, lo que les decía hace rato, pero esto entonces es causalidad. Los detractores de la teoría del leaky gut, como se llama, hablan mucho de que en realidad esto podría ser sencillamente un epifenómeno. O sea, no estamos seguros. Sabemos que en pacientes con intestino irritable parece ser que hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Ahora, ¿estamos seguros de que esa es la causa? No. ¿Estamos seguros de que eso en realidad implique un empeoramiento, un mejoramiento en la clínica de estos pacientes? No. Quizás sea un epifenómeno, algo que se ve dentro del contexto de la enfermedad, pero que no amerite un tratamiento específico. Quizás mejorando la enfermedad de base mejora esto, todavía no sabemos. Y otro problema importante que tenemos a la hora de valorar esto es que esa barrera es tan compleja e involucra no solamente al epitelio intestinal, sino que involucra a la microbiota, involucra la respuesta inmune que cada individuo puede tener. Entonces es muy difícil valorar realmente si hay una relación causal ahí. Limitaciones para hoy, pero quizá oportunidades para mañana. No tenemos hasta hoy en día un método certero para medir la permeabilidad intestinal. Les puse acá los métodos que se citan. El gold estándar todavía son las cámaras electrofisiológicas que calculan el gradiente a través del epitelio intestinal. De todos modos, eso solamente ve el epitelio. No está viendo la microbiota, no está viendo la activación inmune por debajo de ese epitelio. Entonces, imagínense que el gold estándar es incompleto. Lo que más se utiliza probablemente en los estudios de investigación es la medición urinaria de solutos orales. O sea, se le da de tomar manitol, lactulosa, y por el tamaño molecular se supone que uno pasa por una vía, otro pasa por otra vía, se calcula así. De todos modos, es un test imperfecto. Se ha trabajado también con endomicroscopía con focal láser. Durante los procedimientos endoscópicos se le inyecta fluoresceína a los pacientes y se ve la difusión. Pero ojo, porque eso es retrodifusión, eso es de la vasculatura hacia la luz. Es lo opuesto a lo que nosotros estábamos mirando, ¿verdad? Los métodos indirectos, se está buscando un montón, un biomarcador. Sería genial tener un marcador en sangre que nos diga cómo está la permeabilidad intestinal. Bueno, eso no existe todavía. La sonulina fue algo que generó mucho entusiasmo inicial. Les voy a comentar un poquito qué pasó con eso. Les hablaba yo del índice lactulosa manitol. Básicamente lo que hace esto es administrar al paciente estos carbohidratos. Se supone que por la diferencia de tamaño, la lactulosa utiliza la vía paracelular y el manitol no. Entonces, calculando un poco la excreción de estos solutos, se podría inferir la permeabilidad intestinal. Ahora, es imperfecto porque la dieta influye, porque solamente puede valorar intestino delgado. Recuerden que estos carbohidratos son metabolizados por la microbiota, entonces cuando llegan a colon ya no tenemos control básicamente de la concentración. También al ser solutos pueden alterar la motilidad intestinal, pueden acelerar el tránsito de estos pacientes, entonces no tenemos otra vez una medida certera del tiempo intestinal y no están estandarizados para la práctica clínica aún. La sonulina, les decía, aparece en el 200, dice, pero tiene que ser en el 2000, perdón. Justamente el grupo de Fasano fue uno de los que describió esta proteína. Es una proteína de las uniones estrechas. Generó mucho entusiasmo primero, pero después, con los estudios que vinieron más adelante, se encontró que los test de ELISA que están disponibles para comprar, digamos, en el mercado, en realidad no detectaban solamente esta proteína, sino que detectaban complementos C3, detectaban otras proteínas de la misma familia, pero con propiedades inciertas. Entonces terminaron siendo test inespecíficos que hoy en día no se recomiendan. Inclusive encontré un artículo que correlaciona la sonulina con esas cámaras que le conté electrofisiológicas y no había una buena correlación. O sea que no estamos todavía ahí. Y por último, para ir cerrando, si no sabemos cómo medir todavía, menos sabemos qué hacer con la permeabilidad intestinal. Les pongo este esquema, que es de la revisión publicada este año en Gastroenterology, de permeabilidad intestinal y enfermedades digestivas funcionales, solo eso. Y muestra
los probables puntos de ataque, digamos, de las intervenciones que hacemos para pacientes con intestino irritable y que quizá tengan cierto impacto en la permeabilidad intestinal. Ahora, ¿estamos seguros? No, todavía, pero quizá por acá está el camino. Y se me acabó el tiempo, pero ya cierro. Entonces, la barrera intestinal es una estructura compleja, una estructura dinámica, y sí, la permeabilidad intestinal es una realidad, pero no estamos seguros del papel que cumple aún en la causalidad de muchas enfermedades y queda mucho por desarrollar. Así que la puerta está abierta para la investigación. Gracias. Bueno, muchas gracias, excelente, doctora Maya. Excelente. A continuación, desde España nos visita la doctora María Pérez. Ella es especialista en bioresonancia, especialista en medicina biológica, especialista en rehabilitación neurosensorial y ella es miembro de la Sociedad Española de Medicina Integrativa y hoy nos va a hablar sobre la disfunción mitocondrial, fatiga crónica, fibromialgia y una visión integrativa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer realmente compartir durante estos días que he estado compartiendo con muchos médicos, experiencias, curiosidades, inquietudes. Y bueno, realmente para mí eso es una alegría inmensa y creo que además nos favorece el hecho de crecer y la comunicación. Y en medicina necesitamos realmente ayudarnos y crecer, sobre todo porque lo importante, como digo, siempre es el paciente, ¿no? El motivo de esta conferencia es porque en esas conversaciones estas patologías como que no tenían claro, son difíciles evidentemente, pero que no se sabía muy bien a qué especialidad habría que enviarlas, si eran los ginecólogos, si eran los reumatólogos. Entonces, bueno, observé que había bastantes confusión, no había un diagnóstico claro, de hecho es complicado. Y bueno, pues he querido un poquito presentaros por si podía aportar algo de luz en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento. Evidentemente, el ser humano, desde que existe el ser humano, existe la enfermedad y existe la muerte. Genéticamente y metabólicamente nos hemos ido adaptando, ¿no?, a todo ese entorno y como muy bien ha dicho la doctora Maya, nosotros somos permeables. ¿Esto qué significa? Que todo lo que está fuera está dentro y va a depender de esa membrana, de esa permeabilidad y de otras cosas que ahora presentaré. Bueno, pues muchos de estos factores a los cuales nos vemos sometidos, que de por sí siempre ha habido estos estresores, las bacterias, los virus, los hongos, las propias radiaciones cósmicas terrestres, los campos electromagnéticos, eso ha existido y nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a ese entorno, pero lo que hemos descubierto o lo que nos ha sucedido es que hay personas que cada vez son más vulnerables a la presencia de ese entorno y que sustancias o cantidades muy pequeñitas pues producen reacciones bastante grandes, ¿no? Y de hecho, desde los años 60 se ha multiplicado la cantidad de productos químicos, tenemos millones de productos químicos, donde la mayoría, muchos de ellos, son persistentes. Es decir, ¿esto qué significa? Que ni la naturaleza ni el cuerpo sabe muy bien qué hacer con ellos. Y el problema es que si no sabemos, no tenemos la capacidad de eliminarlos, se van a acumular en los órganos nobles y en la grasa. Si además a esto le añadimos que a partir de los años 80 tenemos un montón de campos electromagnéticos y la tecnología wireless, es decir, que además no está en un espacio concreto, sino que está absolutamente omnipresente junto con los químicos, realmente tenemos un problema. En el 2016, que también el doctor Peña ha hecho referencia, ¿no?, la ONU dijo que una cuarta parte
de las muertes en el mundo eran debidas a problemas medioambientales. Y de ellas, digamos, las más afectadas, producían cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De ellas, de estas patologías o de digamos que esta afectación por todo este campo medioambiental, las más destacadas tenemos la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple. Con lo cual, son patologías ambientales provocadas por ese entorno que iremos un poquito hablando de ello, no sé a dónde hay que dirigir. Vale. Es decir, que en medicina ambiental, o lo que conocemos como el exposoma, que también ha hablado el doctor Peña, en realidad es todo ese exponente, todo ese terreno, ese contacto, todo lo que hay en el mundo exterior, también exterior, pero toda esa carga tóxica es lo que va de alguna manera a definir o a desarrollar ese exposoma, el que esa parte genética se ponga en marcha o no. Es decir, que hasta ahora, por ejemplo, o hasta hace no mucho se decía, bueno, esto es genético, y parecía que te caía una espada de Damocles de la cual no podías realmente salir, ¿no? Entonces, el hecho de que se pueda poder expresar esa parte genética o no va a depender de ese exposoma. ¿Cuáles son las épocas de mayor sensibilidad? Donde hay estamos más expuestos, es en el embarazo y en los primeros años de vida. De hecho, pequeñas trazas de todos estos tóxicos, ya desde muy pequeños, nos va a indicar las posibilidades de qué enfermedades vamos a tener en el futuro. Es lo que se llama la reprogramación fetal. Es muy importante porque, y esta es una idea que quiero transmitir desde la medicina integrativa, cómo trabajamos en globalidad, que esos tóxicos nos van a dañar, no solamente nos va a dañar a esa microbiota, a la metabolización de las proteínas, de las enzimas y en último caso nuestro daño en el ADN. Hay que pensar, aunque luego también lo explicaré, que todo en el cuerpo está comunicado y que todos los sistemas trabajan a la vez como una cooperativa. Entonces, un impacto en uno de ellos va a afectar al resto. Pero bueno, tenemos buenas noticias, que esto hay que ser siempre positivos y optimistas. Que este exposoma tiene un enorme potencial porque los factores ambientales son sumamente modificables. Como dice el doctor Peña en su programa, podemos cambiarlo y esto es la gran noticia. Claro, si nosotros tenemos muchos tóxicos que cada vez además son cada vez más pequeñitos, más nanométricos, y tienen lo que evidentemente todo lo que ingerimos, lo que está en el aire, a través de los alimentos, el agua y toda esa contaminación electromagnética, el problema es que aquello que no necesitamos lo tenemos que liberar. Con las sustancias hidrosolubles no tenemos ningún problema o tenemos menos problema. El problema son aquellas sustancias que son liposolubles, que son la mayoría de los tóxicos, y que tienen que ser realmente eliminados a través de este proceso de detoxificación que se hace en la mitocondria, en todas las mitocondrias del cuerpo a través del citocromo, que liberan, sabéis, en esa fase 1, liberan muchísimos radicales libres, muchos de ellos que son incluso aún más peligrosos que los propios tóxicos y que tienen que pasar rápidamente a las mitocondrias del hígado para allí conjugarse con una serie de sustancias para poder convertirse en hidrosolubles y ser eliminadas a través de la orina o del intestino fundamentalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder hacer esa conjugación y convertirlos de liposolubles a hidrosolubles necesitamos un montón de vitaminas, minerales, aminoácidos. ¿Y qué es lo que nos encontramos, por desgracia, en este momento? Es que tenemos mucha cantidad de tóxicos y una alimentación muy empobrecida en precisamente estos nutrientes. Con lo cual esa toxicidad cada vez va aumentando.
Lo que nos lleva a lo que yo denominamos ese atasco metabólico que va a producir un estrés oxidativo importante, y esto nos va a llevar a una inflamación que, de ser persistente, nos va a llevar a la inflamación de bajo grado, que veis que hay una diapositiva que ha puesto el doctor Peña, que son todas esas patologías que da la inflamación de bajo grado, son las mismas porque hay un estrés oxidativo claro, y es producido por ese atasco, sobre todo de tóxicos, una mala detoxificación. Entonces vamos a recordar un poquito de biología, ¿no? Vamos a recordar parte de la fisiología, la biología, que a veces queda ahí como mucho en el trastero. Entonces vamos a hablar un poquito de la unidad funcional, que es la célula, donde el núcleo va a va a detectar lo que necesita y va a mandar una orden de lo que necesita, si necesita enzimas, si necesita proteínas, y eso se va a sintetizar en los liposomas y en el retículo endoplasmático, que va a ser madurado esas sustancias en el aparato de Golgi, y que luego, a través de los lisosomas y de las vacuolas, van a ser eliminados para llegar a donde tengan que llegar. Y esto es posible gracias a la central eléctrica o las centrales eléctricas, que son las mitocondrias. Perdón, en estas... estas células están rodeadas por una matriz, que ahora iremos a ella, y hay un continuo comunicación a través de la membrana, que puede haber una comunicación pasiva a través de ósmosis o bien por transportadores. Y tenemos un citoesqueleto, que también lo ha nombrado la doctora Amaya, ese citoesqueleto que está producido, o sea, que está formado por proteoglicanos. Esos proteoglicanos tienen que ser muy laxos y elásticos, y que lo que va ocurriendo es que, a medida que nos vamos haciendo mayores, esos proteoglicanos se van endureciendo. Pero también ocurre que cuando la célula está muy sucia, ese ácido hialurónico y esos proteoglicanos, que actúan como de antena para los tóxicos, lo que va a hacer es que, cuando está muy sucia esa célula, esos proteoglicanos, esa antena, se va a endurecer, con lo que va a impedir la comunicación con otras células a través, sobre todo, de las integrinas, etcétera. O sea, que no solo es que con la edad se produce un endurecimiento de los proteoglicanos, sino que, si la mala detoxificación está ocurriendo, va a producir un efecto esponja, con lo cual se va a ensuciar cada vez más nuestras células, y va a empezar esa unidad funcional, junto con el mesénquima, a dejar de funcionar. Es decir, como yo les explico a los pacientes, ¿no? Esas células no están sostenidas ahí como en el aire, sino que están rodeadas de un órgano, que es la matriz extracelular, que es donde se produce realmente esa sinfonía de comunicación, no solo de señales bioquímicas, que esas las conocemos y estamos bastante acostumbrados a ellas, sino también neurales, físicas y los campos electromagnéticos o los campos eléctricos. Es decir, que nosotros tenemos una parte bioquímica que está impulsada por una parte física y una parte eléctrica fundamental para el funcionamiento del cuerpo. Y esa interrelación y esa comunicación entre la matriz extracelular, lo que conocemos en medicina biológica como el terreno, está en constante comunicación con la matriz intracelular, con la matriz citoplasmática y con la matriz del núcleo. Con lo cual, esa permeabilidad, esa elasticidad y, sobre todo, que esa matriz esté limpia, va a depender el éxito de que los nutrientes lleguen a buen puerto, y que los tóxicos y todos los residuos, ¿no?, producidos en los metabolitos, los metabolitos producidos por el metabolismo, también puedan ser eliminados. Entonces, nuestra protagonista, porque yo creo que es muy importante en todos estos procesos de los que estamos hablando, es nuestra mitocondria. La mitocondria, que no es que
no hay una, incluso las células que más cantidad de mitocondrias tienen son las cerebrales, las neuronas y el corazón. Es decir, que si hay tantas organelas dentro de las células para producir energía, y el cuerpo humano ya sabéis que no hace nada porque sí, todo tiene una razón específica, desde luego será por algo, y es porque esa parte energética es fundamental. Entonces, ellas son bacterias productoras de energía, ¿no?, que se encargan de, además de producir esa energía a través de la síntesis de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas, pero también, muy importante, se encargan de la limpieza de ese entorno que hay a nivel intracelular, también extracelular, porque mitocondrias no solamente hay en las células, sino que también hay extracelular y a nivel de sangre, ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante, que es que cuando hay mucha suciedad dentro de la célula, a pesar de que ella es la encargada de limpieza, cuando hay mucha suciedad, esta mitocondria se para, es decir, deja de funcionar, con lo cual deja de producir energía. Este concepto es muy importante y es clave también para la hora de nuestro tratamiento. Entonces, si tenemos un estrés oxidativo, y como todo en la vida depende del equilibrio, nada es bueno y malo, porque este estrés oxidativo, que también es necesario, puesto que produce una inflamación, y la inflamación es necesaria para la regeneración de los tejidos, también para eliminar patógenos e incluso para la señalización. El problema es cuando se pierde el equilibrio y esa inflamación se convierte en algo incontrolable. Es lo que produce la inflamación sistémica de bajo grado, pero va a haber un daño oxidativo a nivel de los lípidos, de las proteínas e incluso de los ácidos nucleicos, y se va a producir un daño mitocondrial que además lo que va a hacer va a ser llamar al sistema inmune, o sea, se llama el cortisol. Este aumento de cortisol va a llamar al sistema inmunitario para decir, oye, ayúdame porque es que yo no puedo con tanta carga. Y a su vez ese sistema inmunitario va a llamar a otros sistemas que van a producir aún mayor inflamación, con lo cual se va a ir agravando. Va a ser un círculo vicioso que, si no lo paramos a tiempo, vamos a tener graves problemas, ¿no? Fijaros que ese sistema básico de Pissinger, o este terreno, está absolutamente en todo el cuerpo, que a nivel del sistema nervioso va a producir una neuroinflamación que va a afectar a uno o a múltiples órganos. Este estrés oxidativo, como ya os he dicho, está en la base y en la raíz, junto con la inflamación, de todas esas patologías. Por eso es muy importante una mirada integral, no parcial o reduccionista de nuestros pacientes. Como os he dicho, nosotros, el cuerpo funciona a modo de cascada, voy a ir un poquito rápido, y dependiendo de esa cantidad de tóxicos y de nuestra capacidad de detoxificación, pues se va a producir esas enfermedades crónicas neuroendocrinas o inflamatorias. Entonces, vamos entre ellas. Entonces, el problema es que nosotros somos la primera generación expuesta a un número incalculable de sustancias químicas, que hace edificios de ahorro energético y con cierre totalmente hermético, que consumimos una dieta muy inferior desde el punto de vista nutritivo, que estamos expuestos a campos electromagnéticos muy superiores al marcado por la Tierra, que tenemos una exposición a una contaminación no visible tremenda, cada vez más milimétrica, y esto va a favorecer infecciones y enfermedades crónicas complejas como las que tenemos ahora. Es decir, esto, lo que va a dar lugar, todo esto, es al síndrome de sensibilidad central, que es el conjunto de aquellas enfermedades en las cuales el sistema nervioso central queda sensibilizado ante los estímulos que le llegan, tanto internos como externos, generando una señalización amplificada de ellos. Sobre todo hay una disminución de la tolerancia a nivel del sistema límbico, y fijaros que en este síndrome de sensibilidad central realmente cohabitan otras múltiples síntomas o enfermedades, con lo cual no es un complejo fácil, pero que hay que tener en cuenta, porque muchos síntomas o muchas patologías que realmente no sabemos muy bien cuál es la causa, hay que tener una mirada mucho más amplia
y ver de qué manera están, de dónde vienen, ¿no? Si nosotros a la hora de tratar realmente hiciéramos un diagnóstico precoz, lo que trataríamos es de evitar, o sea, el paso del límite biológico, que ahí es bastante más difícil de recuperar la salud, porque el ser humano y el cuerpo está diseñado para vivir en salud. Y es lo que realmente nosotros debemos de tratar de hacer, ¿no? Es recuperar esa salud, no cronificar la enfermedad. Entonces vamos a ver rápidamente qué es la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome de sensibilidad central caracterizada por el dolor musculoesquelético crónico, difuso y generalizado, donde además persiste el cansancio, los trastornos del sueño y del ánimo y trastornos cognitivos. Aquí os dejo una serie de… Hay muchos test que al principio eran muy complicados con los puntos dolorosos, pero realmente lo que tenemos que hacer es hacerlo fácil y simple para que podamos hacer el diagnóstico rápido. Este es un test, el test de FIRST, que cuando hay 5 o 6, que es la totalidad de respuesta positiva, desde luego hay que sospechar realmente que la fibromialgia está presente. O bien este test rápido, ¿no? Pues que se hace también en atención primaria, que nos lleva al diagnóstico de fibromialgia, o incluso podemos buscar otros tipos de test. Pero bueno, la atención hay que ocuparnos rápidamente. Y luego también que coexiste, ¿no?, con otros múltiples síntomas, y también es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Lo siento, estoy fuera de tiempo, pero es que me queda la parte más importante, que son con las enfermedades reumáticas, endocrinas, neuromusculares, con cáncer o incluso con trastornos mentales. El síndrome de fatiga crónica, que puede ser tanto física como mental, es una enfermedad neurológica, no es una enfermedad psiquiátrica como se trataba inicialmente, ¿no? Y estaba como si fuera una enfermedad psicosomática. Esta es una enfermedad adquirida que provoca disfunción sistémica compleja de la esfera neurológica, inmunológica y endocrina, con marcado trastorno del metabolismo energético, por lo tanto de la mitocondria y del transporte iónico celular. Estos son algunos de los criterios simplificados, es decir, que hay una reducción sustancial y deterioro de las habilidades sociales, educacionales, personales, laborales, que tiene una persistencia más de 6 meses, y que el descanso no mejora ese cansancio, ni tampoco el sueño. Bueno, y tiene que existir… importante el deterioro cognitivo y la intolerancia ortostática, o una u otra, o bien las dos. Es muy importante el diagnóstico precoz, porque realmente se está viendo cada vez en poblaciones más jóvenes. Este diagnóstico precoz, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer? Pues hacer la historia clínica, como hacemos, las exploraciones, las analíticas. Y vemos que realmente es muy importante hacer todo, revisar por supuesto, la inmunidad, cómo está la microbiota, cómo está la alimentación, es importantísima, el ejercicio, pero muy importante el control ambiental, y muy importante el trabajo y el tratamiento de poner esa mitocondria que se ha parado en funcionamiento. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar con estas personas que presentan estos síntomas? Entonces, lo que tenemos que hacer es estimular el funcionamiento mitocondrial y disminuir la oxidación lipídica. Por suerte, en medicina alopática realmente no hay posibilidades de cómo hacer este manejo claro y positivo de recuperar la salud de estas pacientes. De hecho, te dicen, tú tienes una fibromialgia para el resto de tu vida, o tienes una fatiga crónica para el resto de tu vida, cosa que no es cierta. Si actuamos, cuanto más precozmente actuemos, pues mucho mejor. Entonces, os traigo aquí una sinergia de sustancias, que es la coenzima Q10, NAD, serina y vitamina C, donde realmente es una fórmula, porque ya sabéis que el NAD junto con la coenzima Q10 es muy inestable, y de hecho impide que la coenzima Q10 haga su efecto, pero es una fórmula patentada
que la diana es la mitocondria. ¿Para qué? Pues para mejorar el funcionamiento cognitivo, el aporte de energía y su capacidad antioxidante. El equipo que llevó a cabo este estudio fueron el equipo del doctor José Alegre, que es el director de la investigación. Él es un médico internista en el Hospital Vallebrón, junto con el doctor Jesús Castro, y María José Segundo, que es la bióloga, junto con el CEO del laboratorio que patentó esta fórmula, el señor Raimón Cortada. Pues ellos crearon esta fórmula muy interesante en estas patologías. Bueno, aquí tenéis un montón de estudios que si queréis ya os los pasaré. El estudio se realizó en 80 pacientes inicialmente, después en 207, o sea que tenemos realmente alrededor de 300 personas donde se dio esta combinación de nutrientes en la posología de 2 comprimidos por la mañana, 2 por la tarde. Al mediodía eran pacientes bastante graves de fatiga crónica y fibromialgia, y se estudió en el ensayo clínico la frecuencia cardíaca, la percepción de fatiga, la disfunción del sueño, el máximo aprovechamiento del oxígeno y a nivel biológico esto que veis aquí. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? Que esto es muy interesante y es lo más importante, es que hay una disminución de la frecuencia cardíaca máxima, que mejora la percepción del dolor sensorial, disminuye, mejora el trastorno del sueño, hay una reducción significativa del impacto de la fatiga, hay un aumento con este producto, con esta sinergia en el que aumenta el NAT. Los niveles de NAT aumentan después de 8 semanas de tratamiento, al igual que aumentan los niveles de coenzima Q10 a nivel en las células mononucleares. Que muy importante es que después de los 2 meses de tratamiento aumenta el contenido de ATP intracelular, con lo cual aumenta la energía, que disminuye la peroxidación lipídica y que, muy importante, a través de la citrato sintasa, es el marcador de actividad y masa mitocondrial. Hasta hace muy poco hay muchos, incluso no compañeros, que pensaban que las mitocondrias no se podían regenerar. Pues eso también es falso. Es decir, que se ha visto en este estudio que hay un aumento, por supuesto, de la actividad de la mitocondria, pero también de masa mitocondrial. Con lo cual, estos son los estudios, las revistas donde están publicados estos estudios, muy importantes, que os invito a que lo leáis con calma, porque realmente es muy esperanzador este tratamiento en las personas con estos síntomas. Con lo cual, tenemos que la suplementación con NAT, coenzima Q10, serina y vitamina C en esta sinergia y con esta fórmula patentada disminuye significativamente la fatiga, mejora biomarcadores del estrés oxidativo, mejora moderadamente los estados de sueño. Yo siempre digo que para poder dormir bien necesitamos tener una energía adecuada. Esto de cansarse para conseguir un sueño, pues quizá, como decía uno el otro día, dice, yo me desmayo en la cama, pero desmayarte no es saludable. Hay que ir a la cama en un estado adecuado para poder reparar bien los tejidos. Aumenta la masa mitocondrial, mejora la frecuencia cardíaca, aumenta la producción de energía celular. Es una suplementación segura y bien tolerada, efectiva en el dolor corporal y en la calidad de vida en pacientes con encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Ahí tenéis las referencias. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, porque me he pasado de tiempo, pero creía interesante porque puede ser una herramienta fantástica. Espero, esta sinergia la tenéis ya en Paraguay. Vinimos a presentarla hace 6 meses. Pero realmente yo llevo muchos años realmente utilizándola y no quería dejar pasar la oportunidad de presentaros esta sinergia, porque, como os digo, lo importante es ayudar a nuestros pacientes a recuperar la salud, y nosotros somos buenos compañeros y si tenemos la energía suficiente y necesaria para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes. Si hay alguna pregunta del auditorio.
Doctor Ortiz. Doctor Peña, los beneficios de la medicina integrativa respecto a la medicina convencional. Una pregunta. La segunda, ¿la medicina integrativa en qué casos se indica? ¿Las afecciones agudas, crónicas y dónde es más el impacto positivo que digamos? ¿Y qué contraindicaciones tiene? Doctor, gracias por la pregunta. Yo personalmente, como estábamos viendo la posición de la doctora María, en todos nuestros pacientes tenemos que aplicar, porque todos vivimos en un exposoma y en un ambioma que generan cambios en mi genética. ¿Se sabe eso? Entonces todos tenemos que aplicar desde pediatría hasta geriatría, dónde está durmiendo nuestro paciente, con qué pintura se pintó. Pues la pintura en Paraguay hace poco hice un estudio, tenía plomo. Me decía una doctora hace poco, pero cuando más sabemos de esto, más alerta estamos. Y bueno, nuestras casas hoy en día tienen más seguridad porque hay más inseguridad. Tenemos que conocer. Entonces la medicina integrativa se puede aplicar en todos los pacientes. Hay que integrar principalmente en prevención bastante, pero también en diferentes patologías se pueden utilizar. Por decir, síndrome de intestino irritable, podemos también complementar el tratamiento. Podemos complementar en un deterioro cognitivo, como tenemos varios pacientes, desde gastritis, desde diabetes, ¿qué decir? Enfermedades alérgicas, asma. Entonces complementa mucho y daño, no usamos un producto que dañe, porque usamos vitaminas, minerales y usamos sobre todo información, educación al paciente. Entonces es difícil que dañe. Doctora María, yo sé que... No, yo te quería decir un poco por qué también las ventajas que tiene la medicina integrativa es porque una de las realmente de los problemas que tiene la sanidad es el costo económico de los tratamientos. Cada vez somos más mayores, pero cada vez estamos más enfermos. Tenemos una población mayor, pero realmente en unas condiciones de salud muy bajas, ¿no? Entonces, si nosotros realmente utilizamos herramientas en las que, como ha dicho el doctor Peña, podemos prevenir, y realmente eso es lo que hacemos, damos mucha más calidad a los pacientes, realmente reducimos el costo en sanidad y eso está demostrado. De hecho, por eso se dice el doctor Weil, que se le considera el padre de la medicina integrativa, uno de los beneficios va a ser precisamente el costo, además de que nosotros lo que hacemos es trabajar para recuperar la salud, no para mantener la cronicidad. Que esto, nosotros somos médicos y que a nivel personal, por ejemplo, lo que me llevó a buscar otras respuestas en otros tipos de herramientas terapéuticas fue la propia falta de salud, ¿no? Cuando tú comprendes, además, cuando yo he dicho lo de la fisiología, es algo que nos olvidamos también a la hora de las patologías, ¿no? Y que el ser humano es un todo. Y cuando tú simplificas, entiendes lo de la inflamación, lo del estrés oxidativo, toda la capacidad detoxificante, pues esos sistemas están activos y presentes continuamente en el cuerpo. Con lo cual yo creo que los beneficios son realmente importantes. A tenerlos en cuenta y agradecer también vuestro interés. Muchas gracias, doctora María. La doctora Tatiana. Sí, yo quería enfatizar, ustedes saben que yo soy internista, ¿verdad? Y hago mucho la parte de metabolismo, diabetes, obesidad. Yo veo un cambio al adherir esta terapéutica, digamos, a los pacientes con enfermedades crónicas. Realmente, hace unos años empecé a trabajar con el doctor Peña y creo que conocí este lado de la medicina y estoy aplicando en mi práctica diaria dentro de mi formación como internista. Y yo sí veo cambios en los pacientes con enfermedades crónicas más que nada, ¿verdad? Es lo que yo hago ahora. Sí. Sí, claro, porque, perdona que te conteste, es que evidentemente hay una cosa que no debemos de olvidarnos, es que nosotros somos médicos y aplicamos en cada caso lo que creemos que es mejor. Nunca en una situación aguda no vamos a utilizar los fármacos que todos conocemos. Es en el trabajo realmente de fondo que hace la medicina integrativa donde nos ayuda
es precisamente en las patologías crónicas. Muchas gracias, doctora María. Bueno, celebramos este ciclo de charlas porque, o sea, mucha información en poco tiempo, ¿verdad? Yo creo que confundí algo, por eso le quiero preguntar algo acá a las dos, de la primera fila, porque asocié las dos charlas, ¿verdad? Uno es la permeabilidad intestinal y lo otro es la permeabilidad mitocondrial, ¿sí? No sé si alguien tuvo esa confusión en la charla, ¿verdad? O si existe, si nos puede dar un poco de luz sobre la hiperpermeabilidad mitocondrial. La doctora María. Sí, claro, fíjate que no sé si ponerme de pie, que me sabe mal. La mitocondria igual tiene una membrana que es idéntica a la membrana de la célula y lógicamente tiene que ser elástica, flexible y tiene que ser permeable. Porque de hecho he explicado bien por transportadores o bien por ósmosis, eso mismo ocurre en todas las organelas, es la manera en la que tienen de entrar las sustancias dentro de la mitocondria para que pueda producir el ATP. Entonces, la permeabilidad existe, lógicamente, en la membrana celular y existe en la membrana mitocondrial. No sé si te he respondido. Y probablemente haya una relación, o sea, en el sentido que las mitocondrias están en todas partes. Sería como apuntar más fino. Desde mi punto de vista, yo soy internista y soy gastroenteróloga y después hice una formación específica en lo que es la parte de motilidad y neurogastroenterología, ¿verdad? Digo este contexto porque yo sí veo también otras patologías que por ahí quizás no se van a beneficiar tanto en apuntar en la permeabilidad intestinal, por lo menos de entrada, como dijimos. Yo creo que siempre tenemos que ubicarnos en el paciente y ver en su contexto. O sea, la permeabilidad intestinal es una realidad. El intestino permeable sí parece estar relacionado con un montón de enfermedades. Ahora, todavía no sabemos muy bien qué hacer con eso y yo creo que dentro de unos años cuando nos volvamos a juntar capaz es otro panorama. Pero no tenemos que perder de vista lo que le mostré, por ejemplo, en lo que es gastro. En realidad muchos de los tratamientos son dirigidos al intestino irritable como tal, como patología en sí, pero también tienen un efecto positivo en la permeabilidad intestinal. Y el huevo o la gallina, ¿cuál arreglamos en realidad? Y no sabemos todavía. Por ahí está la cosa. Sí, yo quería preguntarle al grupo. El doctor Peña dijo, estamos inflamados, vivimos inflamados y realmente es así. Yo también hago lo que usted hace, doctor, cuando me voy en el colectivo, le miro a todo lo que, hago todos los diagnósticos de síndrome metabólico. De 10, 9 tienen síndrome metabólico, es así, ¿verdad? Sí. Entonces, y hace un tiempo ya, sobre todo después de la pandemia, escucho TEA, hay un aumento de las enfermedades autoinmunes que es impresionante, que antes veíamos poco, ahora se triplicaron. Hay familias con enfermedades autoinmunes cada vez más. Entonces, ¿cuál sería el rol de la medicina integrativa en estos pacientes? Porque el niño, el bebé ya nace inflamado, porque la madre está inflamada. Entonces, ¿qué más de lo que nosotros podemos hacer? Porque sabemos que todas las medidas sanitarias de salud pública, cuando uno ve las estadísticas que mostraron ustedes sobre el riesgo cardiovascular, casos de muerte en España, son igualitas a las de Paraguay. Igualitas, porque justamente estuve revisando. Entonces, ¿qué más podemos hacer si el esposoma, como le llaman ustedes, está todo contaminado? Los alimentos se manipulan, los animales se manipulan, se le da a los animales se le da antibiótico, en la agricultura se usa antibiótico y después resulta que los médicos somos los causantes de la resistencia a los antibióticos. Sí, colaboramos, pero no somos los únicos. Entonces, me gustaría, doctor Peña, escuchar cómo podemos intervenir. Yo como internista le trato la hipertensión, la obesidad, así como dijo la doctora Roy, su dislipidemia con un montón de medicamentos y le digo, no comas muchos hidratos de carbono, haga ejercicio, así cortito nomás esa parte de ejercicio y comer bien, ¿verdad? ¿Qué más hace usted en su consultorio o ustedes que hacen medicina integrativa? Doctor Peña, te escuchamos. Gracias por la pregunta. Y la verdad que es muy amplia la respuesta.
Pero una primera respuesta es el tiempo que le damos a los pacientes. Nuestra consulta dura 1 hora y es educación, educar para sanar, decimos nosotros. Entonces le reeducamos al paciente, que a veces decimos, porque mi profesor en San Pablo, por ejemplo, me decía, Pablo, olvídate de eso. El paciente no quiere eso. Ese preconcepto tenemos nosotros. Cuando uno le empieza a explicar al paciente, a formar, a mostrar, él empieza a cambiar. Yo no tengo la respuesta a tu pregunta porque yo también estoy tratando y remando, como se dice, y creo que esto es un avance. Pero lo que nosotros hacemos es esa reeducación multidisciplinaria, donde una nutricionista trata 1 hora más y le acompaña al paciente y que empieza a generar cambios en la alimentación, donde nos anclamos por la ciencia que tiene a la dieta mediterránea. Nos anclamos mucho a la diversidad, al color, como ya dije. Entonces, le enseñamos, le reeducamos la alimentación, mantenemos el contacto con los especialistas que le tratan en diferentes aspectos, endocrinólogos, gastroenterólogos, diabetólogos, todos los gerontólogos, lo que sea. Y el paciente va generando cambios en la nutrición, va generando cambios en las emociones, va generando cambios en su ambiente. Trabajamos con arquitectas. Las arquitectas pueden ir a la casa inclusive a ver qué ocurre en esa casa. Médicas ambientales. Existe una nomás hoy en día que viene al Paraguay, ni siquiera vive acá, pero en los casos más raros. Y con esos pequeños cambios van generando mejorías y van hasta... Nosotros somos pro medicamento, obviamente, pero van disminuyendo medicamentos. Pero esa es la forma. No sé si alguien de la mesa... Bueno, ante la pregunta que has dicho, es verdad que la respuesta es muy amplia y sobre todo ¿se oye? Es muy individual, porque hay una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta es la individualidad. No todas las personas que padecen los mismos síntomas, las causas son las mismas y el abordaje es el mismo. Pero bueno, apartando un poco la individualidad, sí que es muy importante quitar aquellos estresores que sabemos que están influenciando. Eso es lo primero, es decir, y lo vamos haciendo en gradiente, porque también depende de la fortaleza o debilidad o deficiencia que tengan estos pacientes. No podemos ser drásticos ni bruscos ni hacerlo todo así, ¿no? De repente y en una sola vez. Entonces, la educación es muy importante. Quitamos primeramente los estresores, todos los tóxicos, ciertos alimentos que sabemos que son muy proinflamatorios. Tratamos luego de reparar toda esa mucosa, que sabemos que la mucosa, sistema inmunitario, sistema nervioso, sistema endocrino, todos esos sistemas están trabajando juntos y eso va a alterar a nivel emocional, va a alterar a nivel eléctrico. Y luego, como sabemos que son personas que están muy desnutridas, justamente en este momento en el que tenemos el acceso a muchísimos alimentos, sin embargo están muy empobrecidos. Entonces hay que hacer una nutrición realmente bastante individualizada, pero hay una desnutrición tremenda, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como los pilares como para empezar. A mí coincido con ellos dos, ¿verdad? Quería poner en contexto nomás un poquitito. Una cosa, por ejemplo, en la educación, el tema del agua, que eso como yo hago obesidad, hace 6 años por ahí Pablo me dijo, decirle que no tomen agua en plástico, que tienen que sacar el plástico del agua. Yo le miraba así con cara, bueno, después me fui a leer lo que me estaba diciendo y sabemos que el plástico es un disruptor endocrino y que está relacionado con la obesidad. Y dentro de eso entra la educación al paciente, decirle, ¿cómo tomas agua? No tomes agua del botellón ese de plástico que circula con 40 grados por Asunción, ¿verdad? Toma en agua, en un vaso de vidrio, ¿verdad? Después hablábamos del sueño, ¿verdad? Y sacar los estresores, decía la doctora, el manejo del estrés. Justo con él tiene un equipo de manejo del estrés que es súper importante y eso se nota que disminuye el nivel de inflamación de los pacientes. El doctor Peña. Doctor, ¿cómo podemos hacer para incorporar la medicina integrativa en nuestra práctica diaria? La doctora Pérez, una curiosidad que tengo, ¿España está incluido dentro de la asistencia pública? No. Bueno, en España lo que hemos conseguido
después de muchos años de trabajo, de perseverancia y constancia, hemos conseguido que esté bastante reconocida, pero hay algunos hospitales en los que ya hay algún departamento o algún profesional que utiliza la medicina integrativa, pero por desgracia es todavía a nivel privado. Es verdad que cada vez somos más profesionales. De hecho, hace 35 años, cuando yo empecé a ejercer, ¿no?, la medicina, terminé la carrera y ya al mismo tiempo que estudiaba medicinas complementarias, ¿no?, y medicina integrativa. Ahora en este momento ya disponemos de un máster en medicina integrativa, porque ha sido mucha la demanda por parte de compañeros que querían conocer también esta mirada, ¿no? Hace 35 años, como decía, éramos 4 personas y ahora hay muchísimas compañeros dentro del mundo de la sanidad que están interesados. Y se ha creado el máster en medicina integrativa, que por supuesto se puede acceder a él perfectamente, pero es verdad que estamos intentando, a pesar de que está reconocida por la ONU y por la OMS, la medicina integrativa, y aconseja además que se introduzca en todos los hospitales y centros públicos, pero lo deja a que cada país se encargue de hacerlo. Y ahí tenemos un problemita, ¿vale? Por no decir un problema, pero no importa, porque nosotros ahí persistimos y estamos en ello. De hecho, está muy reconocida y somos ya muchísimos profesionales y muchas personas que acceden a la medicina integrativa. Eso mismo, o sea, es esa curiosidad y esa formación que cuanto más profesional. Voy a hacer mía la palabra de un médico que es Mario Alonso Puig, que estamos hablando bastante porque viene a Paraguay dentro de poco también, en este empuje de todo esto. Y decía, cuanto más seamos los que practiquemos de esta forma la medicina, más se va a generalizar. Entonces, a través de los cursos, yo creo que el curso de España es excelente. Nosotros tenemos 2 asociaciones, una de microbiota, que trata el tema microbiota, otra la de medicina ortomolecular. Tenemos cursos de 1 año donde hablamos de todo esto y profesionales de todo el país hoy en día están formándose. Y esa formación y formar el equipo, que es la parte más complicada, multidisciplinario. Esa es la parte más complicada. Y que el paciente luego se prenda. ¿Sí, no? Bueno, muchas gracias, doctor Pablo Peña. Muchas gracias también al doctor Luis Collado. Vamos nosotros cerrando. Muchas gracias por enseñarnos a tomar leche. Muchas gracias a la doctora Maya. Celebramos también la venida de la doctora María Pérez, exponiendo un poco lo que es la medicina integrativa. Celebramos esta serie de conocimientos que nos expusieron esta tarde. Y bueno, la buena noticia, como se dice, es que podemos cambiar, y la mala noticia es que esto duró muy poco, ¿verdad? O sea que nada más.